Sí, el único. Listo, vamos a empezar, vamos a hacer nuestra actividad, Leonardo. Vamos a empezar contigo, listo. En la actividad, si es visualizado, solo son 4 preguntas, ¿no? 4 preguntas que tenemos para esta semana. Entonces, hoy día trabajamos nuestra última actividad en lo que corresponde para enviar evidencias, ¿no? Por lo tanto, hoy día vamos a visualizar algo de Explica, ¿no? La competencia de Explica, donde ustedes van a determinar la contaminación del suelo, en este caso por ácido, ¿no? Recordemos que la semana pasada, en estas semanas anteriores, estamos reconociendo, ¿no? En función de la contaminación de los suelos. Hemos evaluado la clase anterior y ahora nos toca reconocer, ¿no? En este caso, cómo nuestros suelos se encuentran contaminados, en este caso con cierto nivel de acidez, ¿no? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. No, listo. Entonces, solo vamos a reconocer, si visualizan, son 4 preguntitas nada más. Esta actividad, muchachos, va a ser corta, por lo tanto, vamos a trabajar algo pequeño. La próxima semana solo vamos a hablar, ya no hay actividades la próxima semana. Buenas tardes, Palva. Entonces, la próxima semana no va a haber actividades, simplemente ingresamos para realizar clase, pero en ese caso para realizar una actividad en directo nada más ahí. Por lo tanto, la próxima semana ya no hay evidencia, ¿ya, muchachos? Esta va a ser nuestra última evidencia. Buenas tardes, Adriana Puyen, buenas tardes. Entonces, hoy día vamos a determinar cómo los suelos se encuentran contaminados, en este caso por cierta acidez, ¿no? Vamos a ver eso, hoy día. Entonces, empezamos, ¿no? Observamos directamente esos 2 suelos. Buenas tardes, buenas tardes. Observamos esos 2 suelos, listo. Entonces, ¿qué me pueden decir en el caso de esas 2 imágenes, ¿no? En ese caso de esas 2 imágenes. ¿Qué podrían decirme de estas 2 imágenes? Ustedes por ahí ya van respondiendo. Imagen 1, imagen 2. ¿Qué podemos decir de las imágenes directamente? ¿Qué podemos decir de las imágenes? De la imagen 1 y la imagen 2. Ese verdor, ¿no? Y a diferencia del otro, un suelo seco, ¿no? Árido. Entonces, ¿qué podemos decir del suelo 1 y del suelo 2? Imagen 1, imagen 2, ¿no? ¿Qué podemos decir, muchachos? Cuéntenme. Listo. En el suelo 1, ¿qué podemos decir del suelo 1, muchachos? El suelo 1 no se encuentra verdecito, puede ser que en este caso esas plantas crezcan normales, ¿no? Un suelo rico en humus, podemos decir, ¿no? Un suelo donde no se encuentra contaminado, donde de repente puede ser, ¿no? Por las condiciones climatológicas, humedad todo el año, lluvias, ¿no? Intensas. Entonces, muchos factores pueden pasar, ¿no? Muchos factores pueden pasar. A diferencia de la imagen 2, que observamos que las plantas ya se encuentran secas, podemos decir también que esas imágenes, en función de, puede ser que los suelos se encuentren degradados, ¿no? También, ¿qué podemos decir de los eh, que se encuentran muy contaminados? Entonces, podemos hablar en función de ellos, de esas diferencias, ¿no? A la pregunta 2, ¿a qué crees que se debe? Bueno, entonces, eh, hemos identificado las causas, ¿no? Puede ser uno, los índices de agua, ¿no? Entonces puede ser también que no llueva, no constante, o también en función de contaminación de los suelos. Estamos viendo en función a eso, ¿no? Este mes. Pues nuestros suelos se encuentran contaminados. Ayer fue el Día Mundial de los Suelos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder cuidar y proteger nuestros suelos? Buenas tardes, Fran Barturen. Buenas Entonces, tardes. entonces, en función a ello, determinamos y reconocemos, ¿no? La contaminación de los suelos se va a hacer presente, incluso, ¿no? En estos suelos donde hemos visto en los valles, en los altoandinos, ¿no? Entonces, uno, nosotros viviendo en estas zonas, en los lugares donde hay bastante población, podemos observar, ¿no? Esos cambios. Por lo tanto, creo que aquí
observamos esas grandes diferencias, ¿no? Puede ser, ¿no? Factor uno, profesor, lluvia. Puede ser que en el donde se encuentra en verdecito, la lluvia sea directa, no constante, la lluvia todos los años. Los índices de contaminación no son muy elevados, ¿no? El clima, muy bien, puede ser el clima, muy bien, César, el clima, factores distintos, ¿no? Factores distintos que pueden suceder, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se deben? A la climatología, muy bien. ¿Qué más podemos decir? A la contaminación atmosférica, ¿no? También puede ser en función a ello. Profesor, puede ser también que en el suelo de abajo hayan sembrado, ¿no? Y esos suelos se han degradado, por lo tanto, no pueden tener de repente nutrientes, ¿no? También puede ser, ¿no? Factor nutrientes, ¿no? De repente llueve constantemente, pero como los suelos ya quizás son estos suelos agrícolas, donde todos los años siembran, cosechan, entonces los suelos perdieron sus propiedades, ¿no? Perdieron sus propiedades ricos de nutrientes. En ese caso, para mí podría ser un factor, ¿no? En ese caso. ¿Ya? Entonces, identificamos en función cuáles son las causas. Ya me indicó el clima, contaminación, eh, en esa degradación de suelos. Entonces, esos son los factores, ¿no? Son los factores. Eso serían en las dos primeras preguntas. Vamos a visualizar, ¿no? Listo. Entonces, aquí ustedes ya por ahí van escribiendo. Sabíamos que el 40% de nuestro suelo, ¿no? En nuestro país es apto para los cultivos. Entonces, en el Perú es bueno, entonces, en función de nuestros suelos. Actualmente, observamos cómo ese porcentaje ha ido disminuyendo, ¿no? Uno, por factor de la pandemia, ¿no? Factor pandemia ha sido. Vamos a observar un pequeño video, muchachos, en este caso, la acidez de los suelos, porque eso es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿no? Cómo nuestros suelos se encuentran y cómo reconocemos la acidez. Aquí para poder demostrar es realizar una experiencia, pero no la vamos a realizar, solo vamos a vamos a explicar. La acidez en suelos agrícolas y ganaderos. La mayor parte de nuestros suelos son ácidos, debido a procesos naturales propios del clima tropical. Las altas precipitaciones lavan las bases como el calcio, magnesio, sodio y cloro, dejando los elementos pesados que generan acidez como el aluminio, hierro y manganeso. El pH ideal para el normal desarrollo de la mayoría de especies deseables, como pastos y cultivos agrícolas, se encuentra entre 5.5 y 6. Suelos con pH inferiores a estos generan graves problemas en las plantas. Al impedir el normal desarrollo de las raíces, dificultan la absorción de nutrientes del suelo, produciendo plantas débiles y pocas cosechas. Otro problema ocasionado por la acidez es la baja disponibilidad de nutrientes para las plantas, como el fósforo, que aunque puede encontrarse en el suelo, es atrapado por el aluminio y el hierro y no puede ser tomado por las pocas raíces que se pudieron desarrollar. Lo mismo sucede con los fertilizantes que aplicamos. Estos no van a poder ser aprovechados por las plantas, haciéndolas muy susceptibles a fenómenos climáticos como el viento, las sequías y las heladas, acortando su vida útil. Fenómenos como la aplicación intensiva de fertilizantes y la descomposición de materia orgánica, incluidas las heces de los animales, generan procesos de acidificación en el suelo. Esto sumado a la gran extracción de sales por parte de los cultivos y animales y la falta de aplicación de correctivos y enmiendas agravan más esta situación. La aplicación de productos con silicio activado, como Tornado P y Terramactose, aportan elementos esenciales para los suelos, corrigiendo la acidez, favoreciendo el desarrollo de raíces, mejorando la absorción de nutrientes y fortaleciendo la estructura celular, lo que se ve traducido en plantas más sanas y vigorosas, con mayor producción de cosechas y forrajes. Muy bien,
muchachos, hemos visto aquí parte fundamental, ¿no? Listo. Como les indicaba, hablamos directamente que el 40%, ¿no?, de nuestros suelos es apto para el cultivo, pero al pasar de los tiempos y en la actualidad han ido disminuyendo ese porcentaje debido a lo que corresponde a la contaminación. Entonces, la contaminación con aguas, de relaves, por efectos de los ríos contaminados, sustancias sólidas tóxicas, ¿no? De la misma manera, nuestros parques, nuestros jardines, también están siendo impactados. Una de las formas de identificar la presencia de sustancias que alteran esa composición química del suelo es, en este caso, la medición del pH. Entonces, debemos de reconocer, ¿no?, esa, siendo alcalinos o reactivos a acidez. Pero ¿cómo podemos medir ese parámetro? ¿Cómo reconocemos los niveles de acidez, la neutralidad y la alcalinidad de los suelos para compararlos con los parámetros establecidos, estándares que indican calidad de suelo? Muchas son las formas directamente, ¿no?, para poder medir, para poder reconocer perdón, ese parámetro, ¿no?, en función de esa, que nuestros suelos sean eh, buenos, sean suelos sanos, ¿no? Como les indicaba, yo he vivido en el norte del Perú y allí cosechan bastante lo que es el arroz, ¿no? Por ejemplo, a cada 5 años, cuando se habla de la acidez de los suelos o que los suelos sean aptos, cada 5 años lo que hacen ellos, estos agricultores, es traer directamente tierra de otros lugares y mezclarla con esos suelos donde han cultivado, ¿no?, por años, pero también nutren en este caso con ciertos elementos fundamentales. Sabemos que la acidez del suelo, ¿no?, es la solución, las altas concentraciones que van a encontrarse de aluminio, el hidrógeno activo, ¿no?, dan lugar a esa acidez. Por lo tanto, ese potencial de hidrógeno, el pH significa potencial de hidrógeno, es la medida del grado de acidez o la alcalinidad de cierto suelo. Entonces, cada potencial de hidrógeno, ese pH, indica cierta neutralidad, ¿no?, en ese caso para el 7.0, pero a medida que ese valor, ¿sí o no?, disminuye, el suelo se vuelve más ácido, de manera que su pH es de 6,0, es 10 veces más ácido que un pH de 7.0. Significado en este caso práctico, no en este caso de ese potencial de hidrógeno, en términos de la acidez, es que afecta significativamente la disponibilidad y la asimilación de los nutrientes, ¿no?, y que ejerce fuerza e influencia sobre la estructura de los suelos. ¿Cómo se va a generar? Sabemos que aquí las remociones de los nutrientes por los cultivos, sobre todo los de alto rendimiento, pueden ocasionar esa acidez al suelo mediante la absorción de sus cationes básicos, ¿no?, como el calcio, el manganeso, el potasio. Aquí las plantas, al absorber esos cationes, liberan hidrógeno. Entonces, para mantener ese equilibrio en su interior, el cual genera ciertas acidez, por ejemplo, un cultivo de maíz puede remover hasta 60 kilogramos de magnesio, en ese caso, por cada hectárea. Entonces, cuando se elevan las precipitaciones, del exceso de lluvias también ocasiona la lixiviación o el lavado de los cationes intercambiables, en este caso del, del magnesio, del potasio, del sodio, del cadmio. En este caso, el potasio y el sodio son los dos cationes que se lixivan, ¿no?, más fácilmente y dan lugar a ser sustituidos por el hidrógeno y el aluminio. Entonces, la descomposición ahí de la materia orgánica, al descomponer la materia, por la acción de esos microorganismos del suelo, se libera dióxido de carbono, que se transforma fácilmente en bicarbonato. Entonces, esta reacción que libera ese hidróxido
ese hidrógeno que va a acidificar directamente al suelo. Entonces, el uso de los fertilizantes nitrogenados de reacción ácida, los fertilizantes estos nitrogenados contienen amoníaco, ¿no? en la parte interna e incrementa la acidez del suelo. Aquí el sulfato de amonio, el nitrato de amonio, ¿no? y la urea son los fertilizantes típicos que se emplean, que van a reaccionar, ¿no? Entonces, implica que los fertilizantes empleados en el suelo, como el amoníaco, se transformen en nitrato, ¿no? Gracias a la acción biológica y libera cierto hidrógeno que acidifica el suelo. Esta reacción es muy necesaria y se da de manera natural, ya que la mayor parte del nitrógeno que absorben las plantas es de forma de nitrato, ¿no? Por cada molécula de amoníaco se transforma directamente en nitratos, ¿no? En ese caso se transforma en nitratos. Entonces liberan las moléculas de hidrógeno. Sabemos que la urea tiene un pH de 5,9. En este caso, los ciertos nitratos, ¿no? Y ciertas soluciones 5,5, incluso hasta 4,7. En la presencia del aluminio en la solución del suelo induce, ¿no? En ese caso, el desarrollo de la acidez del suelo. El aluminio se desplaza, en este caso, en las arcillas, en los cationes, y va a reaccionar con el agua y libera, en ese caso, el hidrógeno. Ese incremento en esa acidez promueve la presencia, ¿no? de más aluminio disponible para reaccionar nuevamente. Tan solo con ciertas concentraciones de 5 de aluminio en cada solución del suelo, entonces van a ser muy tóxicos y siendo sensibles, ¿no? Entonces aquí, cuando se dan esas producciones de cultivo en esos suelos ácidos, impide conseguir altos potenciales y rendimiento de buena calidad de las cosechas. Por ejemplo, en muchas regiones, cuando hablamos aquí de América y Centroamérica, la productividad de maíz ha disminuido por efecto de la acidez, ¿no? En estas condiciones del suelo, la solubilidad del aluminio, en este caso el hierro, el manganeso, es elevada y esas concentraciones aumentan hasta llegar a niveles muy tóxicos para las plantas. Es por eso que de repente ustedes han escuchado ahí que ha subido, ¿no? Lo que es el pollo. Indican, ¿no? Que en este caso ha subido mucho lo que es el grano de maíz, ¿no? Por lo tanto, siendo importado ese producto, igual se vuelve escaso, ¿no? Uno, porque nuestros suelos no están produciendo lo que debería de realizarse. No es tan solo indicar, no, es que no están vendiendo porque no directamente se lo están dejando ellos. Recordemos que los suelos también están muy contaminados y ustedes han podido observar, ¿no? Con su pequeña experiencia, que el maíz, ¿no? En este caso el choclo, el maíz, va a permitir, ¿no? En este caso, obtener tanto esos materiales pesados. Entonces va a ayudar directamente a limpiar esos suelos. Pero las producciones de ciertos productos de plantas fitorremediadoras creo que están recién siendo un factor fundamental para descontaminar nuestros suelos. Entonces ahí, ¿cómo podemos medir, ¿no? esos parámetros? ¿Cómo reconocemos la acidez? Entonces sabemos que son parámetros establecidos donde nosotros vamos a poder, ¿no? evidenciar y reconocer. Dentro de los principales objetivos para ese análisis de los suelos es conocer el pH. Entonces ahí, ¿cómo podemos medir en función del pH el potencial del hidrógeno del mismo, ¿no? A partir de los conocimientos de este parámetro se determina, ¿no? El método más preciso. Entonces, para poder adicionar y que disminuya este problema, entonces utilizamos esta determinación, puede realizarse en los laboratorios, puede realizarse de forma manual. El valor del pH del suelo se determina al poner en contacto con esa superficie, ¿no? El suelo, el agua, en este caso cierta solución destilada. Entonces las reacciones se van a dar, ¿no? Y usando ciertos, en este caso,
elementos y determinantes, en este caso para ese potencial de los, en función del pH, ¿no? Entonces, se reconoce la acidez, la neutralidad, la alcalinidad. Por lo tanto, ¿cómo se controla? Se logra controlar. En la actualidad se disponen de genotipos, ¿no? Tolerantes a la acidez, las soluciones más acertadas, técnicas y de forma económica. Incluso nosotros en casa, como les indiqué, podemos realizarlo, ¿no? Entonces, materiales que tenemos, en ese caso, para poder identificar productos caseros que podríamos emplear, ¿no? Para poder determinar esa acidez de nuestros suelos. Vamos a leer un texto y en función de ese texto vienen dos preguntas, muchachos, ¿no? Y luego visualizamos cómo está presente la acidez y la alcalinidad de los suelos. Y ahí cierran, ¿no? Son 5 preguntitas nada más. El texto es en función del Estado, donde promueve la ley 28611, ¿no? En este caso, una ley para el Ministerio del Ambiente, Ministerio del Ambiente. El Estado es responsable, muy bien, es responsable, ¿no?, de promover y regular el uso sostenible del suelo como recurso, buscando prevenir y reducir su pérdida, deterioro por erosión o contaminación. Los estándares de calidad ambiental para el suelo contribuyen los indicadores que miden esa concentración de elementos químicos presentes en él, en esa condición de cuerpo receptor. Entonces, aquí los cuales no deben presentar riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. Entonces, ese estudio se hace, ¿no? Según la ley 28611 del Ministerio del Ambiente. Uno de esos parámetros para poder medir el suelo es el pH, el cual indica el grado de acidez. Recordemos ese potencial de hidrógeno, ¿no? Entonces, de la acidez o la alcalinidad. Dependiendo del material parental del suelo, su edad, forma y los climas actuales y pasados. Como ustedes indicaron, profesor, uno de los factores puede ser el clima, la contaminación. Entonces, Rodwell, en 1994, indica que la acidez del suelo está asociada a varias características de él. Entonces, por ejemplo, tienen bajo nivel de calcio, magnesio intercambiables y bajo porcentaje en esas saturaciones para las sustancias alcalinas, alta proporción de aluminio intercambiable, ¿no? Cambios en la disponibilidad de nutrientes, por ejemplo, la solubilidad del fósforo es muy reducida, la menor cantidad de microorganismos en el suelo. Recordemos que los microorganismos se van a descomponer o van a ayudar a descomponer, ¿no? A la materia orgánica muerta. Entonces aquí va a permitir que en estos casos extremos, a cierta acumulación de la materia orgánica, a menor mineralización y a una vez más baja, con esta disponibilidad de nitrógeno, el fósforo y el azufre en el suelo. Entonces es fundamental que nuestros suelos tengan eh, cierta descomposición, en este caso el humus, ¿no? Fundamental cuando recordemos que nuestros suelos, ¿no?, en ese caso siempre han sido cosechados, sembrados o que siempre han pernoctado plantas ahí y han desarrollado. Por lo tanto, nosotros debemos de generar eso, ¿no, muchachos? Cuidemos nuestro suelo porque sabemos que es fundamental. Entonces, a partir de esa lectura, preguntas, dos preguntas, listo, preguntas para ustedes. ¿Qué promueve, no? ¿Qué promueve con la ley 28611? ¿O qué busca el Estado promover con esa ley, no? ¿Qué busca promover o qué busca directamente en nosotros? ¿Y cuáles son las características que asocian a la acidez de los suelos? Hemos nombrado varias de ellas, de esas características, ¿no? Entonces, en función de ello, sabemos que bajo nivel de calcio, ¿no? Intercambio de la disponibilidad, menor cantidad de microorganismos. Entonces, aquí se asocian
muchas características, ¿no? Muchas características de las cuales nosotros debemos de reconocer, ¿no? Que nuestros suelos también se contaminan, por más que observemos que sean de forma sólida. Entonces también llegan a contaminarse. Por lo tanto, aquí los residuos, ¿no? Y los contaminantes, como también son sólidos, van a asentarse directamente, se asientan sobre ellos. En la siguiente lectura, cómo está presente la acidez y la alcalinidad de los suelos. El pH puede variar, ¿no? De 0 a 14. De acuerdo con esta escala, los suelos se clasifican en los siguientes. Vamos a visualizar esa clasificación, 3 clasificaciones. Vamos a tener los suelos ácidos, neutros y los básicos o alcalinos, ¿no? Eso también es en función de la tabla del pH, ¿no? En la tabla del pH, en este caso el potencial del hidrógeno. Por lo tanto, al clasificar eh, a ese pH, podemos tener los suelos ácidos, ¿no? Donde ese potencial de hidrógeno se encuentra entre inferior, ¿no? Menor a 6,5. Mientras que los suelos neutros se encuentran entre 6,6 y 7,5, ¿no? Ahí prácticamente un pH de equivalencia. Los suelos básicos o alcalinos, su pH superior va a ser de 7,5. Los suelos tienen tendencia a acidificarse, pueden ser descalcificados, ¿no? Ya que el calcio es absorbido por los cultivos o desplazados por esos cationes, ¿no? Esas cargas positivas de los elementos químicos. Y a través de la lluvia o del agua de riego emigra a capas más profundas. Después, ahí se va a dar lo normal, es que los iones, en este caso de hidrógeno, ¿no? Ocupen los huecos que deja el calcio y el manganeso. En este caso, ambos ustedes visualizan con ese signo positivo, siendo cationes, ¿no? Cationes. Entonces, los abonos que contienen nitrógeno en su mayoría ejercen una acción acidificante, ¿no? Sobre el suelo. También acidifican el suelo los ácidos orgánicos excretados por las mismas raíces de las plantas. Entonces, la pregunta aquí, nuestra pregunta, ya listo. La pregunta es, ¿cómo se decalcifican nuestros suelos? Listo. Entonces, en función de ellos, tenemos nuestras preguntitas sencillas, don estudiantes, chicos. ¿Listos? Esa degradación se va a dar, ¿no? Se va a degradar nuestros suelos. Nuestros suelos necesitan, ¿no? De ciertos nutrientes. Entonces, sabemos que en la actualidad nuestros suelos están contaminados y estamos contaminando, como dice nuestro futuro. Así que pongámonos de pie y estemos en contra, ¿no? De esa contaminación. ¿Cómo podemos? Recordemos que muchas son las acciones, ¿no? La contaminación del suelo provoca mucha reacción en nuestra cadena trófica. Aquí la biodiversidad, las especies que habitan el suelo, reducen, ¿no? La materia orgánica que contienen en su capacidad para actuar como filtro. También se contamina el agua almacenada en él. El agua subterránea, provocando un desequilibrio de sus nutrientes. Entre los contaminantes del suelo más comunes se encuentran los metales pesados, los contaminantes emergentes como los productos farmacéuticos, ¿no? Y los de destinados del cuidado personal. La contaminación del suelo es devastadora para el medio ambiente y tiene consecuencias para toda la forma de la vida que afecta eh, aquí. Las prácticas agrícolas insostenibles reducen la materia orgánica del suelo y pueden facilitar esa transferencia de contaminantes,
a la cadena alimenticia. Por ejemplo, ¿no? El suelo contaminado puede liberar contaminantes en las aguas subterráneas. Entonces, aquí, cuando se van a dar esos agentes contaminantes, la planta trata de absorber, pero las plantas, recordemos, si no son fitorremediadoras, entonces no van a tolerar esos elementos pesados. Entonces, sabemos que las plantas es el primer eslabón de la cadena alimenticia, porque en función de las plantas, directamente los animales, los herbívoros se alimentan de ellos y así consecutivamente, ¿no? Hasta llegar nosotros que nos alimentamos tanto de animales y de plantas. Si los suelos siguen contaminados, creo que las plantas ya no van a poder subsistir, por lo tanto la vida en la tierra tampoco, ¿no, muchachos? Entonces, esas acciones que sean fundamentales, que nosotros realicemos en bien del cuidado de nuestro ambiente. A ver, hasta aquí alguna pregunta, muchachos, en función del tema. ¿Listo? A ver, por aquí los escucho, los oigo. ¿Qué dicen por acá? A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? Ok, muchachos. Listo, con esto cerramos directamente nuestras actividades. La próxima semana, para la próxima semana, chicos, solo vamos a trabajar una actividad en clase.